Hola, mi nombre es Eduardo Franco. Mi equipo está conformado por Mónica Tortúa y Heidi Sierra. El tema de nosotros trata sobre la difusión. Bueno, la difusión en resonancia magnética es una imagen potenciada en una técnica que empezó a desarrollarse en un principio para el diagnóstico de los infartos agudos cerebrales. ¿Sí? Los científicos Staker y Tanner fueron los primeros en aplicar la propiedad de la difusión a las secuencias de resonancia magnética en el año de 1965. Junto con el científico Bihan, desarrollaron en el año de 1986 la primera imagen de difusión en resonancia magnética cerebral. Luego, el científico Waters fueron los primeros en aplicar esta técnica para el estudio del infarto cerebral en 1992. Listo. ¿Qué es la difusión? Es una secuencia que nos permite medir el movimiento de las moléculas de agua. Adicional, nos sirve para utilizar y aplicar la secuencia en turboespineco clásica, ¿sí? La cual implica movimientos de traslación molecular y no rotación junto con la vibración. Este es independiente del valor del campo magnético y puede registrarse en T1 o T2. ¿Cuáles son los principios físicos de la difusión? El cuerpo humano está compuesto por un 75% por agua que se localiza en tres comportamientos intravascular, intracelular y extracelular. ¿Sí? Adicional, la secuencia de difusión es sensible a la detención del movimiento de las moléculas de agua en estos comportamientos a un nivel microscópico, pero el movimiento de las moléculas del agua en el espacio extracelular es el que más interesa en el estudio de las lesiones tumorales. A continuación los voy a dejar con mi compañera Mónica Atorto. Muy buenas tardes, mi nombre es Mónica Teortúa y les voy a explicar sobre la gráfica que está en la pantalla. Entonces dice, representa la mayor o menor movilidad de las moléculas de agua dependiendo de la celularidad del tejido y la integridad de las membranas. Vemos dos gráficas A y B, donde uno muestra la difusión restringida y la otra difusión libre. En la gráfica A vemos que la difusión restringida está en el espacio extracelular por la celularidad y la integridad de las membranas. Las moléculas de agua, que son los círculos con flechas y que se mueven con dificultad. Entonces, vemos que las células que están ahí unidas son las que están mostrando pues que están las células restringidas y no dejan que las moléculas se muevan libremente. En la gráfica B vemos una difusión libre en el espacio extracelular por la poca celularidad y existencia de membranas rotas. Las moléculas de agua se mueven libremente. Entonces vemos que muy pocas células y que se mueven muy fácil junto con las células que hay rotas. Es decir, que se pueden mover a través de las células que hay rotas o membranas que están rotas. Las secuencias de difusión que se utilizan son secuencias potenciadas en T2 modificadas, a la que se le aplica un gradiente bipolar de difusión. En las de DW, en resonancia magnética. Los tejidos que se restringen, la difusión aparece con una señal aumentada o hiperintensa. Y aquellos donde la difusión está facilitada, pues se ven una señal más baja o hipointensos. Es decir, pues el grado de movilidad de las moléculas de agua es proporcional al grado de atenuación de la señal. Aquí no permiten, vemos aquí unas imágenes. Aquí en la gráfica vemos que el mayor o menor grado de un movimiento, las moléculas de agua en el medio extracelular van a estar condicionados fundamentalmente por la cantidad de células, que es la densidad celular, la integridad de membranas y la viscosidad del tejido. No, en la gráfica donde está
como el líquido hiperintenso, no permite movimiento de las moléculas, o sea que hay una restricción de líquido. Y en la imagen donde está oscura, vemos que las moléculas de movimiento, las moléculas están con movimiento libre. Aquí para verificar cómo saber si la imagen es un efecto de T2 o una restricción de la difusión del coeficiente, debemos crear pues el mapa ADC para el cual se necesitan dos valores, que puede ser B sub 0, que serían en secuencia T2, y la B que sería de 800, de un rango de 800 a 1000, que sería un nivel de hipointenso. Vemos aquí unas imágenes del cerebro, pues que en la parte izquierda está la parte de un T2, una secuencia en T2, donde las moléculas están. Bueno, para saber si la imagen es un efecto T2 o una restricción de la difusión del coeficiente de difusión, se debe crear el mapa ADC para el cual se necesitan dos valores, que son los que vemos en la imagen, que es un B0, que sería para hiperintenso, que iría de un rango de B sub 0 a 800, para que se refleje el T2, que es la que vemos en la imagen izquierda, donde vemos pues que el líquido está, y lo que es blanco, se ve hiperintenso. En el cuadro de la imagen izquierda vemos una imagen que las moléculas están en libre movimiento y que vemos que está líquido hipointenso. Y aquí es donde vemos la diferencia si tenemos restricción o no en las células. Entonces aquí hay una imagen en T2, está hiperintenso, pero aplicando la difusión ADC, vemos el mapa ADC, vemos que hay una diferencia y que vemos el líquido menos intenso, menos brillante. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Heidi Sierra. Yo les voy a hablar de la información cualitativa y cuantitativa. Vamos a hablar de la difusión y el mapa ADC. Vamos a ver que en difusión se va a ver más hipointenso, donde se encuentran las lesiones, y en el mapa ADC de igual manera, solamente que lo vamos a representar con colores. En la información cualitativa, las imágenes con valores individuales de B proporcionan información de la lesión basada en la intensidad de señal. Por ejemplo, en los tumores sólidos, los hipercelulares, donde la difusión está restringida, la imagen aparece hiperintensa, y por el contrario, en lesiones donde la difusión es libre, la imagen aparece más hipointensa. Cuando hablemos de información cuantitativa, se adquieren imágenes utilizando dos o más valores de B. Uno siempre es 0 y el otro va a ser menor de 1000, entre 800 y 1000 segundos por milímetro cuadrado, para valorar la pérdida de señal que está relacionada con la capacidad de difusión. En el mapa ADC podemos calcular la capacidad de difusión de áreas concretas de un tejido. Si la difusión está restringida, el valor de ADC es bajo, y si la difusión está facilitada, el valor de ADC es alto. Aquí lo podemos ver, la parte que está más hipointensa, o sea, la parte que está más negra, más oscura, es la parte donde vamos a encontrar el tipo de restricción, donde va a haber algún tipo de lesión o algún, llamémoslo, alguna masa que vamos a encontrar ahí. Les voy a hablar de algunos casos clínicos. Cuando hablamos de algunos casos clínicos, en la primera imagen vamos a ver una resonancia de columna dorsal. Está potenciada en un T1. Esta paciente con antecedentes de diabetes mellitus y cáncer renal con metástasis pulmonar. Motivo del examen, una bacteria persistente de Staphylococcus. En la secuencia de difusión se aprecia una marcada restricción de ambos cuerpos vertebrales, con una caída de la señal en el mapa de ADC. Todos los hallazgos se dan más como una osteomielitis vertebral que a una infiltración tumoral por enfermedad de base. O sea, esto quiere decir que esta paciente no es por la enfermedad de base lo que tiene, sino es como si hubiera adquirido una osteomielitis a medida del tiempo. En la siguiente imagen vamos a ver una resonancia de rodilla izquierda
en un plano coronal. Este paciente está diagnosticado con un linfoma en las que se identifica una alteración difusa de la intensidad de la señal de la médula ósea en la región supracondilea del fémur izquierdo. También nos va a mostrar una evidente restricción en la secuencia de difusión. Se van a ver unos hallazgos muy sugestivos de la infiltración celular por la enfermedad de base. A diferencia de la imagen anterior, este paciente sí está por la enfermedad de base. La lesión ha crecido. Y es lo que nos está mostrando con las flechitas. Ahora les voy a mostrar cómo se ven las imágenes en una difusión hepática en una resonancia magnética. En la primera imagen que estamos viendo, tenemos 3 imágenes. En la imagen A, esta imagen va a estar potenciada en una difusión. En la B y C está con un mapa de ADC, que son los colores que podemos ver. Ahí son los mapas ADC. Este es un hígado con metástasis de cáncer de colon. En la siguiente imagen vamos a ver la pérdida de la intensidad de la señal de la metástasis hepática de la vesícula biliar cuando aumentamos el valor de B. Esa gráfica representa esa pérdida de la intensidad de señal. O sea, la vesícula biliar pierde mucha señal y la metástasis pues va a perder menos señal. En la siguiente imagen vamos a ver una vesícula biliar con un valor de B de 600 segundos por milímetro cuadrado. O sea, esta imagen se va a ver más hiperintensa debido al efecto que vamos a utilizar, que es una T2. En la última imagen vamos a ver una detección de lesiones. Este valor es de un valor de B de 150 segundos por milímetro cuadrado. Ahí vamos a ver la sangre negra. O sea, se quiere decir que vamos a ver más hipointenso, o sea, negro, donde se encuentra la sangre. Bueno, ahora les voy a decir una de las ventajas que tiene la difusión. Por ejemplo, es apto para pacientes con insuficiencia renal. No requiere de emisión de radiación ionizante y el tiempo de exploración de la secuencia de difusión es mucho más corto. Good afternoon. We are briefly going to summarize what diffusion is. What is diffusion? It is a sequence that are alone as to measure the movement of water molecules. A physical principle of the diffusion. The human body is made that of 75% water, loaded in 3 compartments: intravascular, intracellular, and extracellular. Good afternoon. Represent the greater or lesser mobility of water molecules, depending on the cellularity of the tissue and the integrity of the membranes. In graph A, we find restricted diffusion. In graph B, we find free diffusion. Good afternoon. Qualitative information. Images-wide, individual values of by provide information about the injury based in signal stream. Qualitative information. Images acquired using two armor B values do as signal lines. Advantage. Serum for patient-wide kidney failure does not require emission of ionizing radiation. The scanning time of the diffusion sequence is short. Thank you.